¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de Gente Univa. El tema de hoy es el doblaje y tendremos como invitado al profesor Germán Medina y a nuestro compañero Diego Sánchez, que estudia la carrera de comunicación. Nos explicarán un poco acerca de qué es, para qué sirve y cómo se realiza. No se despeguen de sus pantallas, espérenos en esta importante nota. El doblaje es una técnica audiovisual que nos sirve o nos ayuda para cambiarle el idioma a una producción audiovisual, válgame la redundancia, la cual te va a ayudar a difundir o que tenga un mayor alcance tu producción y que no se limite a un solo idioma. Es la sustitución que se hace de los diálogos de alguna película. Se realiza más que nada en proyectos o siempre en proyectos cinematográficos, televisivos e inclusive a veces en radiofónicos. Consiste en, como ya lo mencionaba, sustituir estas voces en su idioma original, regrabarlas con voces en el idioma que se desea, en este caso el español latino como se conoce en algunos lados, y se sobrepone dentro del proyecto que ya se tiene y entonces hace que las personas puedan disfrutar y entender más fácilmente sin tener que estar viendo la subtitulada o leyéndola de estos subtítulos. La función es esa, que las producciones audiovisuales que tú realizas o que realizan otros tengan un mayor alcance. Ejemplo, normalmente cuando se hace una película, una producción cinematográfica, se hace en un idioma original que puede ser el inglés en este caso, pero normalmente ese tipo de producciones audiovisuales lo que se busca es que tengan un mayor alcance comercial. Entonces normalmente esas películas utilizas dos técnicas, la técnica del doblaje, en donde consigues actores de doblaje que te hacen el audio en otros idiomas, diferente al idioma nativo, o en este caso el inglés, o también puedes utilizar una técnica que se le llama subtitulaje, es dejar el audio original de tu producción cinematográfica, pero subtitular en el idioma en el que vas a difundir ese material. El origen del doblaje es tan antiguo que su procedencia se registra mucho antes que el cine. Se utilizaba de manera recreativa, en presentaciones teatrales o en shows de títeres, donde las personas, aparte de manejar dichos muñecos, prestaban sus voces para ser creíbles y dar un toque extra de realismo a su historia. El primer medio de difusión que adoptó esta técnica fue la industria cinematográfica. Hasta finales de los años 20, las películas eran mudas. Se recuerda por solo contener imágenes y música instrumental. Y a modo de diálogo se utilizaban recuadros con textos en medio de las escenas para mostrar lo que decían los personajes. Se emplea en películas, en series de televisión, en algunas novelas radiofónicas y demás. Existe también algo que se llama overdubbing, que es una clase no similar de doblaje, pero sino que se está haciendo la traducción, porque más que nada un doblaje es una traducción de un idioma a otro. El overdubbing es cuando, por ejemplo, acaba de pasar los Óscares, se está narrando, el narrador está hablando en su idioma original, que es el inglés, y entonces simultáneamente la persona que lo está traduciendo está diciéndolo en español para la gente. México fue uno de los pioneros en el doblaje. De hecho, todas las producciones cinematográficas que se hacían en Estados Unidos se mandaban a hacer los doblajes aquí a México, por la razón de que aquí en México no teníamos un acento tan marcado y ese doblaje te ayudaba o te servía para mandar toda esa producción cinematográfica a todo lo que era el continente hacia el sur, a todo Sudamérica. Hasta hace, ¿qué te puedo decir?, unos 5 años más o menos, empezaron a abrirse estudios de doblaje en otros países. Panamá fue uno de esos países, Puerto Rico fue otro de esos países, en donde descubrieron que lo importante o lo trascendental del doblaje era no tener un acento marcado. Entonces ellos empezaron a hacer doblaje y algo que les ayudó mucho a ellos fue el avance en la tecnología. Antes el hacer el doblaje era una cuestión artística,
porque trabajabas con cintas de carrete, porque todo era muy rudimentario. Hoy basta con tener un cuarto sonoaislado, una computadora y un buen micrófono, y con eso tienes para hacer tu doblaje. Entonces empezaron a salir muchos estudios pequeñitos de doblaje en Centroamérica que abarataron mucho los costos, pero también sacrificaron mucho su calidad en comparación con lo que se hacía aquí en México, y la producción cinematográfica empezó a voltear hacia esos países. ¿Qué características debe de tener un doblaje? Principalmente la calidad. Normalmente la persona que hace un doblaje no es ni un locutor, no es ni un improvisado, es realmente eso, un actor de doblaje. Y ese actor no nada más debe de actuar, debe de saber también cantar. En algunas producciones cinematográficas en donde se maneja el musical, el actor de doblaje tiene que interpretar también las canciones. Entonces de repente el que contrates tú un locutor, el que contrates tú una persona porque tiene una voz bonita, aterciopelada o un buen tono de voz, no te garantiza un buen doblaje. Entonces lo primero es tener realmente actores de doblaje, tener un buen estudio de doblaje, en donde tengas todas las herramientas técnicas que se requieren, tecnológicas que se requieren para realizar los doblajes. Y como un tercer elemento importante, la manera o el proceso con el cual lo realizas. Hay que hacer un casting, hay que repartir el guión a los personajes, hay que hacer pruebas, que en muchas ocasiones no alcanzas a hacer. Normalmente Hollywood te da a veces un día, 2 días para realizar todo el doblaje de una película, y los actores se tienen que adaptar a esos tiempos por cuestiones de costo también de los estudios. Pero principalmente esos son los elementos que debes de tener para realizar un buen doblaje. La función del doblaje es, como también ya te comentaba, permitir a la audiencia concentrarse en lo que se está viendo en la película. Muchas veces cuando se ve una película subtitulada o en otro idioma, es difícil prestar atención a lo que se está viendo mientras lo que se está leyendo. Tienes que adquirir cierta experiencia para después hacerlo ya con más naturalidad. Entonces eso es lo que a muchas personas se les complica y prefieren entonces verla en su idioma nativo o en español doblada. La rutina del doblajista es compleja. Su trabajo forma parte de una larga cadena que comienza con la traducción del guión original de la película, documental o serie de televisión. El estudio de grabación es algo así como la oficina del doblajista, en donde todo sucede. Ahí hay únicamente un atril con el guión traducido, un par de auriculares, un micrófono y un monitor desde el cual se va transmitiendo la acción que se está interpretando. Pocas veces el actor tiene la oportunidad de ensayar o ver antes el material. A continuación te mostraremos cómo es que se hace este interesante trabajo. Stuart estaba hambriento. ¡Ay, Walter, mira! Estos adorables engendritos también van a Orlando. Para que mis villanos favoritos autografíen mi revista. ¿Listo? Llegamos. Bueno, eso es todo. Te diré algo, y te lo digo con franqueza. Te agradezco mucho lo que hiciste con la policía en el camino. En serio. Es una técnica audiovisual muy padre. A mí me gusta trabajarla mucho con los alumnos, porque te das cuenta que no es cualquier cosa hacer una película o el doblaje de una película, y sobre todo en cuestión de animación. El crear los monitos, pero el asignarles una voz, te das cuenta que no es lo mismo que grabar en radio, por ejemplo. En radio tú agarras un guión, te agarras hablando y te vale un cacahuate todo lo que pasa a tu alrededor. Acá no. Acá tienes que sincronizar la imagen con lo que tú estás diciendo y sincronizar ese famoso lip sync, que es lo que realmente te da lo bonito, vamos, del doblaje, el que hagas esa sincronía, ese match entre el personaje y la persona que lo está doblando. Es importante porque dentro de comunicación aprendemos sobre el manejo de la voz y la proyección de voz. Dentro del doblaje, pues claro, también se tiene que ver esto, y mucho más hondo, porque con la voz se está actuando. Tu cuerpo no está presente y no eres de los actores que está expresando lo que está viviendo, pero con la voz también expresas algo muy importante y muchas veces más fundamental que lo que tu cuerpo está diciendo. Que si tienen esta inquietud del doblaje, entonces se inscriban a un curso o a alguna escuela, una carrera en la que puedan desarrollar esta inquietud, este don que se les da a las personas, porque prácticamente es un don el poder hacer diferentes voces y que cuadren bien con el personaje, y puedan entonces así reavivar el doblaje mexicano,
que últimamente se está viendo caer, entonces creo que es muy importante ponernos las pilas en esa cuestión. Estamos de vuelta, amigos. ¿Qué les pareció la cápsula? El doblaje es un proceso realmente importante para las películas, animaciones, cortometrajes y telenovelas. Mi nombre es Ulises Carreño y regresamos al estudio.